Buenos días, continuamos con el 12º Seminario Internacional denominado Rol de la microempresa en las compras públicas desde el contexto de la política de competencia. Vamos a iniciar con la exposición de Heidi Sada, miembro de la Comisión Federal de Competencia de México, quien hablará acerca de las experiencias de México en competencia y contratación pública. Muchas gracias, buenos días a todos. El día de ayer les comenté que el día de hoy les iba a compartir la experiencia de México en materia de competencia en el mercado de compras públicas. Entonces hoy les voy a platicar cómo México analiza estas prácticas, un caso relevante que nosotros resolvimos y las acciones de promoción de la competencia que está llevando a cabo la Comisión en esta materia. Pues no sé si esté mi presentación por ahí, muchas gracias. Bueno, la evidencia demuestra que los mercados de compra pública son proclives a la colusión. ¿Qué es la colusión? La colusión es una práctica que llevan a cabo los competidores para ponerse de acuerdo o celebrar convenios para fijar precios, segmentarse mercados, restringir ofertas y coordinar posturas en licitaciones públicas. En la legislación de competencia de México, la colusión es considerada ilegal per se, esto es que no se tiene que comprobar que hay eficiencias en los mercados para sancionarla. Si en México la Comisión Federal de Competencia detecta que empresas, competidores entre sí están llevando a cabo esta práctica, entonces se sancionará conforme a la ley. Bueno, como les comenté, una de las prácticas colusorias es la coordinación de postura en las licitaciones públicas, lo cual pues evidentemente empeora los términos de compra del Estado, porque el Estado pues comprará a precios inflados, ¿no? También se ha identificado que el diseño de las licitaciones, de los concursos públicos, de los pliegos y los incentivos de los compradores son factores importantes que pueden facilitar o restringir la colusión en los procesos de compra pública. En México, nosotros hemos identificado que los procesos de compra pública están en un alto riesgo. Una disculpa, pero no tenemos cifras más actualizadas. Las cifras que tenemos relativas a los montos de contratos de proveeduría pública a nivel federal son de 2008. En 2008 se asignaron 656 mil millones de pesos en contrataciones públicas, 6.5 billones de dólares que estuvieron repartidos de la siguiente manera. Casi el 50% de esos contratos los celebró Pemex. Pemex es Petróleos Mexicanos y es el monopolio estatal que controla todo el petróleo y la industria de la petroquímica en México. El 11.3% de los contratos fueron celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, también es un monopolio estatal que controla toda la parte de la generación, de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en México. El 6.6% lo celebró el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es la entidad pública que se encarga de proveer servicios de salud a los trabajadores del sector privado. El 4.8% la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en contratos de infraestructura. El 3.6% el Instituto de Seguridad de Servicios de la Salud de los Trabajadores del Estado. Ese es el instituto que provee servicios de salud a los servidores públicos, como es mi caso. Y el 28.1% fueron contratos celebrados pues, por otras entidades públicas. Es importante resaltar aquí que estos fueron contratos de fondos nacionales, aquí no están considerados los fondos estatales. Para los fondos estatales no se aplica la legislación de adquisiciones públicas nacional. Cada estado de la República en México tiene la libertad de generar su propia ley de adquisiciones y proponer las propias reglas en las que va a manejar sus fondos y en las que va a realizar sus compras públicas. Y bueno, si la evidencia internacional demuestra que hay una alta incidencia de colusión en la contratación pública y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha corroborado que en los países de la OCDE la colusión infla los precios en un 25% o más.
Y esto se genera principalmente por varios factores. Primero, porque, bueno, como les comentaba, por las reglas de las licitaciones, que son las que pueden favorecer estas prácticas, y los incentivos de los compradores. Pero todavía se puede generar un terreno más fértil para que estas prácticas se den cuando los países no cuentan con políticas de competencia, con legislaciones de competencia. No sé si recuerdan la presentación de David Echeverría del día de ayer, en donde nos mostró un mapa y en donde se identificaban claramente cuáles eran los países de América Latina que no tenían legislaciones de competencia, que ahorita son 3, son Bolivia, Paraguay y Guatemala. En estos países la colusión es legal porque no está tipificada como una práctica ilegal, por lo tanto, pues en esos países hay un terreno fértil para que estas prácticas se den. Pero también cuando las legislaciones de competencia son débiles, esto es, las autoridades de competencia no tienen las facultades para perseguir enérgicamente estas prácticas, pues entonces también se está creando un terreno fértil para esto. Y bueno, las reglas de licitación se ha identificado que pueden generar que la rivalidad entre oferentes pues sea mucho menor. Por ejemplo, cuando las reglas permiten las ofertas conjuntas sin restricciones, o sea que dos o más proveedores se reúnan para poder tener la capacidad suficiente de proveer los productos o servicios que el Estado requiere. En algunas ocasiones, por cuestiones de eficiencia, esto es permitido, pero esto está facilitando que los proveedores estén en contacto, compartan información de precios. Como les comenté ayer, esto está prohibido en México precisamente porque existe una alta probabilidad de que se pongan de acuerdo y establezcan precios pues artificialmente altos. Cuando las reglas también promueven la distribución de contratos múltiples entre posturas cercanas, esto también facilita la colusión. Por ejemplo, si hubiera 3 proveedores que están compitiendo para una licitación y el contrato, el monto establecido máximo por la unidad contratante fuera de $10, ¿no? Y el primer proveedor lo ofertara en $9.99, el segundo 9.98 y el tercero 9.97, en México lo que se haría es que se dividiría ese contrato en 3. Esa es la asignación múltiple, porque las posturas son muy cercanas y generalmente, si eso es posible, entonces los proveedores se ven tentados a hacer esto para repartirse el pastel entre los 3. Entonces eso facilita la colusión. Cuando las licitaciones son frecuentes y fragmentadas, cuando la legislación permite eso también facilita la colusión. Imagínense que una entidad realice 9 licitaciones al año y estos 3 proveedores se pongan de acuerdo y sean los únicos 3 proveedores que pueden ofrecer el producto o el servicio a esta unidad contratante. Entonces, si son 9 licitaciones al año, son 3 proveedores, se podrían poner de acuerdo para que en la primera licitación, el primero, considerando otra vez el contrato de $10, el primero presente una oferta de 8.5, el segundo la presente y luego la retire, y el tercero presente una de 9.98. Entonces, en la primera licitación el primer proveedor la va a ganar. En la siguiente, el primer proveedor presenta una oferta y luego la retira, el segundo la presenta de 8.5 y el tercero otra vez de 9.98. Entonces en la segunda la gana el segundo, ¿no? Y en la tercera, el primero de 9.98, el segundo se retira y el tercero de 8.5, ¿no? Y así para las siguientes 6 licitaciones. Entonces se están coordinando y se están repartiendo las licitaciones que hay en el año. Cuando son fragmentadas, ahora imagínense que el territorio esté dividido en 3, zona norte, zona media y zona sur, ¿no? Y estas tres zonas buscan comprar el mismo producto y cada una celebra también 9 licitaciones. Entonces tendrían ahora 21 licitaciones. Con estos 3 proveedores, entonces los proveedores también tendrían más oportunidades de repartirse más licitaciones,
¿no? En las regiones, y además que ahora pues hay 9 en el norte, 9 en la región media y 9 en el sur, ¿no? Hay más para repartirse. Eso facilita los acuerdos entre los competidores pues para repartirse el pastel. Y cuando las licitaciones le dan participación exclusiva a los nacionales o solo existen otro tipo de barreras de entrada, eso también, eso lo que genera es que los mercados de proveeduría se concentren, haya menos competidores y entonces es más fácil que todos se conozcan y se puedan repartir mejor el mercado. También se ha identificado que otras reglas facilitan la vigilancia entre los oferentes coludidos. Esto es cuando los proveedores se ponen de acuerdo, pues tienen que verificar que todos los que están dentro del acuerdo cumplan, ¿no? Estén cumpliendo de que en efecto, por ejemplo, si en la primera licitación uno de los proveedores acordó retirar la oferta, pues que en efecto lo cumpla. ¿Y cómo se van a dar cuenta los demás proveedores que se están cumpliendo los acuerdos? Cuando la entidad contratante publica esta información. La transparencia es muy buena, pero también ayuda a que los proveedores verifiquen que los acuerdos del cartel se están cumpliendo. Pero por otro lado también ayuda a las autoridades de competencia, porque las autoridades de competencia tienen evidencia de esta información. Lo que pasa es que las autoridades de competencia estamos saturados con muchísimos casos y se requiere de muchos recursos humanos para recopilar y procesar toda la información que están en estos portales, pero al final de cuentas esa es nuestra responsabilidad y pues tenemos que cumplirla, ¿no? Pero sí, la transparencia ayuda a que los proveedores se den cuenta que los acuerdos se están cumpliendo. Y bueno, algo también que facilita la colusión es cuando se establecen precios de referencia muy altos y eso es porque las entidades contratantes tampoco no realizan buenos estudios de mercado y entonces establecen precios de referencia muy altos. Los incentivos de los compradores también facilitan la colusión. Porque muchas veces los compradores su énfasis está en cumplir las reglas de adquisiciones y otras reglas que también deben de cumplir. Por ejemplo, en México se han realizado muchos esfuerzos para combatir la colusión en la corrupción en la compra pública. Muchos de los procesos sí están blindados. Claro, eso no quiere decir que no exista corrupción, claro que la hay, pero es mucho más difícil que ocurra. Lo que sucede es que los compradores, como tienen que ejecutar el presupuesto que tienen, entonces para ellos es mucho más fácil pues que los contratos se asignen. ¿Cómo? No importa, mientras se asignen, pueden ellos incluso hacer licitaciones a modo para que se las gane igual y no el proveedor que es su amigo ni el que le da dinero, pero es el proveedor que a lo mejor ellos conocen y saben que no le va a causar ningún problema. Entonces todos sus problemas van a estar resueltos porque va a ejecutar el presupuesto, va a asignar el contrato, que a lo mejor no es la empresa que ofrezca el mejor precio, incluso a lo mejor no es la que ofrezca la mejor calidad, pero va a cumplir con lo mínimo y no le va a dar problemas al comprador. Entonces, cuando los compradores están más incentivados en cumplir eso que en los resultados del proceso de la licitación, que es encontrar al mejor proveedor, el que ofrezca la mejor calidad y los precios más económicos para el Estado, no se enfocan en eso, es solo resolver el problema en la inmediatez, pero ese es un sistema que se genera pues más bien un incentivo que se genera en todos los gobiernos y precisamente para combatir esto sirven estos seminarios, ¿no? Y los que se dan a los compradores públicos para sensibilizarlos de que los resultados tienen que ser resultados de la competencia y no los resultados que los ayuden ellos en la inmediatez, ¿no? Y bueno, ahora les voy a platicar de un caso ejemplar de México en materia de combate a la colusión en la compra pública. Es un caso de la compra de medicamentos genéricos por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el tercer comprador más importante público en México. Y con este caso se ejemplifica cómo el combate a la colusión reduce significativamente los precios y genera ahorros muy importantes para el gobierno que se pueden utilizar en otros programas.
Casi la mitad de los medicamentos que compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social son medicamentos genéricos. El Instituto de Seguridad Social compra el 50% del volumen de los medicamentos genéricos producidos en México. En México existe el requisito de planta. Para poder venderle medicamentos al gobierno, las empresas nacionales como los corporativos globales tienen que tener una planta y tienen que producir en México. Entonces, todo lo que se produce en México de medicamentos genéricos, el 50% lo compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y el 90% de las compras del sector público de medicamentos genéricos las compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Recordarán que hay otro instituto que es el Instituto para los Trabajadores del Estado como yo. Entre ese instituto y otros hospitales del gobierno, como puede ser el de Petróleos Mexicanos, el militar, compran el otro 10%. Estamos hablando de cantidades importantes, de aproximadamente 1.5 billones de dólares anuales, que es lo que está comprando el Instituto Mexicano de Seguridad Social de medicamentos genéricos. El instituto se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando en sus compras, que muy pocos proveedores le estaban proveyendo todos los medicamentos genéricos y que los precios que ofertaban estos proveedores eran muy parecidos, claro, por medicamento. Entonces ellos sospechaban que se estaban coordinando en las licitaciones. Se acercaron a la Comisión Federal de Competencia y nos proporcionaron información de sus licitaciones, nos dijeron cuáles eran los productos más importantes para ellos, nos dieron una lista de 20 productos que representan el 30% de los medicamentos genéricos que compran y nos pidieron que los analizáramos y nos dimos cuenta que en efecto los medicamentos, el mercado para cada medicamento está altamente concentrado. Aquí tenemos 20 productos que compra el Instituto Mexicano de Seguridad Social y después tenemos índices de concentración. Los índices de concentración, por ejemplo, el CR3, lo que nos dice es cómo está concentrado un mercado en donde participan 3 competidores, ¿no? El CR4 es qué tan concentrado está un mercado en donde participan 4 competidores, el CR5 es qué tan concentrado está un mercado en el que participan 5 competidores, ¿no? Si por ejemplo en el CR4, para el primer medicamento en el CR4 en lugar de tener 82 tuviéramos 0%, eso nos indicaría que que las participaciones son proporcionales y ninguno tiene poder de mercado. El 82% nos indica que de esas 4, el mercado está altamente concentrado y que al menos una de esas compañías tiene gran poder de mercado. Entonces, esos índices lo que nos indicaron al hacer un análisis de toda esa tabla, lo que nos indicó es 14 productos de los 20 tienen un CR4, o sea, en promedio participan 4 firmas, 4 proveedores para proveer estos 14 productos y el mercado está altamente concentrado y algunos de ellos tienen gran poder de mercado. Y además que 20 licitantes concentran el 68.2% de las compras totales del IMSS, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 1.7 billones de dólares, ese 1.7 billones de dólares está el 70% más o menos está en manos de 20 proveedores. Pero de esos hay unos que se llevan rebanadas más grandes. Y bueno, y es muy difícil introducir competencia en estos mercados porque como existe el requisito de planta, habría laboratorios, por ejemplo, canadienses, que podrían ofertar o proveerle al IMSS medicamentos genéricos muchísimo más baratos, pero a ellos no les conviene tener plantas en México, por lo tanto no pueden participar en los procesos de licitación. Y si ellos participaran en los procesos de licitación, no implicaría que se ganarían todos los concursos, porque lo hemos visto en otros mercados. El efecto muy probablemente que tendría es que bajarían los precios y los nacionales se verían obligados a bajar los precios y muy probablemente se estarían repartiendo las licitaciones, pero de manera competitiva, ¿no? El que ofrezca el mejor precio nacional o extranjero es el que se gana la licitación, ¿no?
pero bueno, eso en México todavía no se puede. Nosotros empezamos a trabajar con el Instituto Mexicano de Seguridad Social a finales del 2005 y a principios del 2006 empezamos a identificar cuáles eran los principales problemas de las reglas, lo que estaba ocasionando la repartición de contratos, la formación de carteles en sus procesos de compra pública. Identificamos básicamente 3 problemas: que sus licitaciones estaban fragmentadas, altamente fragmentadas en las 32 oficinas que tienen en la República Mexicana y también en el tiempo. Entonces hacían muchísimo, se la pasaban haciendo concursos en todas las unidades contratantes de los mismos productos. Todos los proveedores pues tenían muchas oportunidades de repartirse pues de todas las licitaciones de distintos productos. Se asignaban muchos contratos por asignación múltiple y también sus precios de referencia eran exageradamente altos. Por lo tanto, la comisión lo que le recomendó a partir del 2006 pues son recomendaciones como muy obvias, ¿no? Consolida tus compras, asigna menos contratos múltiples y baja agresivamente los precios. Y el Instituto Mexicano de Seguridad Social lo empezó a hacer a partir del 2006 y al momento de consolidar las compras se hicieron contratos pues mucho más importantes y eso incentivó a que compañías que generalmente no participaran. Eso introdujo competencia. Y también nosotros vimos que las ofertas conjuntas ya no se dieron para repartirse el pastel, sino es porque necesitaban juntar su capacidad para precisamente poder concursar en esos contratos mucho más grandes, ¿no? No para que para repartirse el pastel de manera artificial, sino era porque era una necesidad. Ahora sí lo tenían que hacer por cuestiones de eficiencia. Y además se bajaron agresivamente los precios. El Instituto Mexicano de Seguridad Social implementó una unidad de estudios de mercado que se dedica única y exclusivamente a analizar el mercado, analizar los precios internacionales y los precios de los medicamentos en los mercados privados, y con base en eso ya ha ajustado sus precios y pone precios pues, más reales y a valor de mercado. Y con eso, de 2007 a 2011, logró ahorrar 3.600 millones de dólares o 3.6 billones de dólares, solamente al implementar esas 3 recomendaciones. Y eso está, esta información es pública y la obtuvimos nosotros de los informes anuales que publica el Instituto Mexicano de Seguridad Social. También observamos que los precios se ajustaron dramáticamente. Estos son índices de precios. Por ejemplo, si observan el producto 1, el índice de precios 1 para el 2003 significa que era un precio determinado y después analizamos su evolución en el tiempo y, por ejemplo, en el 2007 este índice bajó de 1 a 0.19. Nosotros registramos una disminución significativa en el precio del producto 1 en tan solo un periodo de 2 años. El producto bajó 79%, ¿no? Y todos los precios de estos 20 productos se ajustaron a precios reales. Esto lo que ocasionó que 11 de los medicamentos redujeran su precio 50% y 9 de los medicamentos lo aumentaran, pero en 4%, porque se dio un ajuste real en los precios. Cuando después de realizar todo este trabajo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la comisión se dio cuenta de que había un potencial para llevar a cabo una investigación de oficio. Las investigaciones de oficio son las que inicia por cuenta propia la autoridad de competencia, no se necesita una denuncia para iniciar una investigación de oficio y debido a la buena relación que teníamos con el instituto, nos proporcionaron más información, armamos una base de datos grandísima con 130,000 registros que incluía 250 productos, información de 289 licitantes, información de 58 unidades compradoras o convocantes y que equivalía a 34.503 millones de pesos. Esto con información de 2003 a 2007. Y nuestra base de datos tenía información de esas 9 variables:
los productos, esto es los medicamentos genéricos, las fechas en las que se llevaba a cabo la licitación, quiénes eran las unidades convocantes, el tipo de licitación, nacional o internacional, no había licitaciones internacionales, el volumen a contratar, el RFC de los licitantes, el RFC es el Registro Federal del Contribuyente, la cantidad asignada por licitante, el precio ofrecido por licitante y el porcentaje asignado por licitante. Toda esta información, por lo que yo entendí, es información que publica el INCOP en su página web. Esta información en México no toda es pública, hay que solicitarla por mecanismos de transparencia o por ejemplo, para nosotros, para que la Comisión Federal la competencia la tenga, la tiene que solicitar a la unidad contratante. Y a veces la unidad contratante puede reservarse el derecho de entregarla si no tiene un convenio de colaboración institucional. En el caso del IMSS, a nosotros nos la entregó porque teníamos una buena relación con ellos. ¿Y qué es lo que encontró la comisión al analizar toda esa información? Esa gráfica que se muestra en la pantalla es el resultado de un modelo econométrico, de un modelo económico. Y lo que indica es como muy fácil de entender. Esto indica cuáles fueron las posturas ganadoras a lo largo del tiempo. Ustedes ven una línea, la primera línea que está entre el 160 y el 140, eso indica cómo las licitaciones se iban alternando entre los participantes y todas tenían el mismo precio. Entonces, de 2003 a 2005, más o menos, a finales del 2005, todas las licitaciones tenían el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, todos estaban asignándose los contratos, coordinándose las posturas y es muy claro. Después entran nuevos competidores porque una empresa transnacional abre una planta en México y se ve cómo desestabiliza los precios. Al entrar ese nuevo competidor baja los precios y eso desestabiliza el cartel, bajan y el nuevo entrante pues se gana todas las licitaciones, ¿no? Después el cartel se ajusta y se ve como de enero 2006 a noviembre del 2006, otra vez ya tiene que ofertar precios menores para ganarse las licitaciones, pero se sigue coordinando posturas. Y a partir del 2007, cuando se da la consolidación de las compras públicas, ya el cartel se deshace y se ve cómo se realizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 licitaciones nada más en ese periodo. Y sí hay, los precios bajan significativamente también y pues hay una variación entre los precios, ¿no? Ya no se ve una línea así seguida. Eso demuestra, ahí abajo, esas son condiciones de competencia cuando las licitaciones no están fragmentadas ni en el tiempo ni por regiones, y arriba tenemos evidencia de lo que sucede cuando las licitaciones están fragmentadas en regiones y en el tiempo, y cuando los proveedores, cuando los precios de referencia están altos, ¿no? Y eso lo que indica es que el gobierno está pagando sobreprecios de más del 25% que podían utilizarse para otros programas públicos, ¿no? Y también como resultado del modelo econométrico podemos ver la participación de los 4 principales licitantes para este medicamento. Esta gráfica lo único que indica, cada una de las líneas indica el comportamiento de los participantes. Entonces se ve cómo se forma el cartel en el 2003 y cómo las participaciones convergen, como son 4, en el 25%, porque se reparten el pastel de las licitaciones 25, 25, 25 y 25, ¿no? Entonces, con esa información, la comisión, nosotros a esto le llamamos evidencia indirecta de que existe un cartel, pero con estas 2 gráficas no es suficiente para que nosotros podamos sancionar a los miembros de un cartel. Necesitamos algo que se llama evidencia directa. Esto es evidencia documental que se pueda presentar ante un juez de que en efecto existe acuerdo entre los competidores para dividirse el mercado, fijar precios, restringir ofertas, ¿no? Coordinar posturas. Y lo que hicimos es que utilizamos nuestros poderes de allanamiento.
Entonces fuimos a las oficinas de los proveedores y les pedimos que nos dieran sus registros telefónicos y hicimos copias de sus discos duros para ver si encontrábamos correos electrónicos que nos dieran evidencia directa de que en efecto se estaban poniendo de acuerdo. Eso no lo encontramos, pero sí los registros, sus registros telefónicos indicaban quiénes se estaban poniendo de acuerdo, que eran los ejecutivos de ventas, y que además estas comunicaciones se daban siempre 2 o 3 días antes de la licitación o una semana antes. Entonces esos patrones los pudimos comprobar desde el 2003 al 2007, siempre pasaba. Y con esa evidencia nosotros decidimos sancionar con la directa y con la indirecta, decidimos sancionar a 5 empresas, a 5 laboratorios farmacéuticos, que tengo entendido que ahorita también están siendo investigados por la Superintendencia de Ecuador. Sancionamos a 5 laboratorios farmacéuticos con la máxima multa que preveía la ley en ese momento, que era de 150 millones de pesos, que era una multa muy. Y también sancionamos a los directivos de estas empresas que participaron directamente en el cartel y impusimos una multa a los 5 en diferentes montos, pero el total de la multa fue de 691,000 pesos a los que participaron directamente en el cartel. Estimamos, para nosotros emitir un monto de sanción, necesitamos estimar el daño estimado fue de 310 millones de pesos. Y pues tanto las empresas como las personas físicas no estuvieron contentas con la sanción y fueron a pelear el caso en los juzgados. El año pasado 2 jueces confirmaron la decisión de la comisión y las multas están en firme y ya se están cobrando, y pues esperemos que los demás juzgados resuelvan de la misma manera. Ahora, ¿qué ha aprendido la Comisión Federal de Competencia de toda esta experiencia de trabajo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social? Pues es que hay un enorme potencial de ahorro si se eliminan estas prácticas en la compra pública. Y al final de cuentas, pues ese ahorro, en el caso de México, pues de los contribuyentes mexicanos, ¿no? Los recursos que tiene el gobierno, pues son de nuestros impuestos, ¿no? ¿Y qué acciones siguieron después de este trabajo con el IMSS? El Instituto Mexicano de Seguridad Social decidió emprender acciones más agresivas, básicamente por dos motivos. El primero es porque quería tener más ahorros y el segundo era por motivaciones políticas, ¿no? El director del Instituto Mexicano de Seguridad Social estaba contendiendo para un puesto en el Congreso y pues esto es muy vendedor políticamente, ¿no? Ahorro del dinero de los contribuyentes, ¿no? Ahorros significativos en lugar de que se compren medicamentos. El medicamento que yo les mostré fueron de hecho 2, pero las gráficas que les mostré eran para un medicamento, pero básicamente la investigación se centró en 2 medicamentos, en insulina para diabéticos y sueros también que utilizan los diabéticos en México. México es un país que tiene una alta incidencia de diabetes de los 3 tipos porque la alimentación es muy mala. Entonces el Instituto Mexicano de Seguridad Social gasta mucho dinero en ese tipo de medicamentos. Y esos ahorros, precisamente por eliminar estas prácticas, pues fueron muy lucidoras para el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social y le sirvieron para avanzar en su carrera política. Y entonces decidió emprender acciones más agresivas, evidentemente en beneficio de los contribuyentes y los mexicanos, y pues bueno, pues hay muchas teorías políticas que dicen que los políticos pues lo que buscan es maximizar sus propios intereses, y bueno, un beneficio agregado de esto fue que sí se benefició políticamente de esta estrategia. Y bueno, ¿qué fue lo que emprendió más allá el IMSS? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico tiene unas guías para prevenir los cárteles, la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. El Instituto Mexicano de Seguridad Social fue la primera institución en el mundo que decidió adoptar de manera formal estas guías. Con ayuda de la comisión, a nosotros pues se nos hizo un proyecto muy atractivo porque es un proyecto de promoción, no tiene nada que ver con aplicación de la ley.
Y pues bueno, fue una iniciativa muy innovadora. ¿Y en qué consistía en este proyecto? En analizar la legislación, la regulación y las prácticas del IMSS, más allá de las recomendaciones que ya le habíamos dado, con base en los lineamientos, y el desarrollo de recomendaciones prácticas para que la legislación y las prácticas se ajustaran a la buena práctica internacional contenida en los lineamientos. Y aparte, la capacitación de funcionarios de compras públicas en diseños de procesos de adquisiciones procompetitivos y en detección de prácticas colusivas, ¿no? Esto solo es desde la óptica y desde la perspectiva de la competencia económica. El convenio se firmó en 2010 y en el 2011 ya se habían capacitado 210 funcionarios de compra pública del IMSS por expertos de la Comisión, de la OCDE y expertos internacionales. Se emitieron recomendaciones formales, exhaustivas y de largo plazo. Aquí no están todas, pero el informe es público y se puede consultar en la página web de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y básicamente lo que se le recomendó, lo que la CFC y la OCDE le recomendaron al instituto es que se beneficiara de su gran poder de compra, ¿no? Todavía podía bajar los precios mucho más. También permitir ofertas conjuntas, pero solo por razones procompetitivas y para promover la entrada de nuevos competidores. Permitir igual la adjudicación la adjudicación múltiple de contratos solo por cuestiones procompetitivas y desalentar la subcontratación, porque también observamos que los proveedores, una manera de coordinarse es que uno presentaba, pero ya tenía el acuerdo para que su competidor le ayudara precisamente para cumplir con los volúmenes acordados en el contrato. Y pues y este acuerdo pues implicaba un acuerdo de precios, ¿no? Y después alternaban. Entonces esas fueron las recomendaciones principales que le hicimos al instituto, ya se están implementando y pues beneficios generales para los consumidores pues son evidentes, se utiliza mejor el dinero de los contribuyentes, los ahorros permiten que se adquieran nuevos productos y nuevos servicios, por ejemplo se compraron equipos para la detección del cáncer con los que no contaba el instituto, que no tenía los recursos para comprarlos y pues gracias a los ahorros ahora los puede comprar y los tiene en ciertos hospitales de altas especialidades y que además este ejercicio motivó a otras instituciones públicas a replicarlo. A nivel federal, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado se animó y firmó un convenio similar en el junio del año pasado. Igual para hacer un análisis de apego, para que se emitan recomendaciones y ya se capacitaron a sus funcionarios y el reporte está por salir este año. Me voy a saltar a la Comisión Federal de Electricidad, que es el segundo comprador más importante y que es una empresa paraestatal, o sea, es una empresa del Estado. También con ellos firmamos en octubre del año pasado un convenio similar y la Secretaría de la Función Pública, que sería el equivalente al INCOP en México, nos solicita que año con año llevemos a cabo 2 capacitaciones de servidores públicos en temas de diseño de licitaciones procompetitivas y detección de cárteles en procesos de compra pública. Y hemos capacitado de 2011 a la fecha aproximadamente a 500 funcionarios públicos, ¿no? Pero esta es una labor que nunca acaba porque en México existe mucha rotación de los servidores públicos. Muchas veces están en una administración y luego viene una nueva administración y llegan nuevos servidores públicos. Entonces hay que estarlos capacitando constantemente, ¿no? Precisamente por esta cuestión de la rotación. Y también a nivel estatal se ha replicado el ejemplo. Voy a saltarme al último punto. El proyecto con la OCDE se replicó en el Estado de México. El Estado de México es el estado más importante para la República Mexicana en términos de su tamaño y contribución al Producto Interno Bruto. Además, cuando se implementó el convenio con el Estado de México, el gobernador era Enrique Peña Nieto, que es el actual presidente de la República, y esa es una muy buena señal y por eso creemos que le va a dar un impulso muy fuerte a este tipo de proyectos y a todos los que tienen que ver con la promoción de la competencia en los mercados.
Y bueno, a nivel estatal también hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales precisamente para que sean como los difusores, porque la comisión no tiene todos los recursos para hacerlo, y con apoyo de la Comisión Federal de Competencia de México y la OCDE, desarrollaron un ranking para evaluar la calidad de la regulación de adquisiciones en los 32 estados de la República. Y este ranking arrojó información muy importante de política pública en México, porque como les comenté, los estados tienen la libertad de utilizar sus propios ingresos con las reglas que ellos determinen. Pues nos dimos cuenta que muchos estados, al menos un cuarto, no tienen legislación de adquisiciones. Entonces no tienen reglas escritas para llevar a cabo compra pública en México, algo que parecería increíble. Y gracias a este ranking esto se hizo evidente. Al ver este vacío, trabajamos también con esta organización, con el IMCO, con esta ONG, para desarrollar una ley modelo de compra pública, una ley procompetitiva, para que los estados pues, que no tienen legislación tengan un benchmark, una base de la cual partir, ¿no? Y para los estados que quieran mejorar su legislación, pues también tengan ese parámetro, ¿no? El estado de Monterrey, que es el estado de Nuevo León, que es uno de los estados también más importantes de México, acaba de modificar su ley con base en esta ley modelo. Y bueno, con base en este ranking, pues el IMCO y la comisión decidimos trabajar con los estados pues, que estaban hasta abajo, ¿no? del ranking, los peores calificados, e implementamos acciones similares a las que llevamos a cabo con el IMSS. Analizamos su legislación, pero básicamente la recomendación más importante era que tenían que tener legislación y además tenían que transparentar sus prácticas y ajustarlas para que fueran procompetitivas, ¿no? Y bueno, con todo el trabajo que hemos realizado, también la comisión está elaborando una opinión que va a proponer al Congreso, al Congreso Federal, para que la ley de adquisiciones federal se mejore y recoja las mejores prácticas que nosotros hemos identificado, como es pues promover una mayor participación de proveedores extranjeros y eliminar el requisito de la planta nacional, flexibilizar los requisitos de publicación de la identidad de los oferentes y el valor de la oferta, restringir ofertas conjuntas, obligar a los proveedores a que presenten un certificado de determinación independiente de la oferta, esto es que ellos te certifiquen que no son miembros de un cártel, ¿no? Redefinir el marco legal sobre definición de precios razonables, que ese es un problema por el cual se establecen precios exageradamente altos, porque la legislación dice que las entidades contratantes van a establecer precios razonables, pero no se define qué es razonable, ¿no? Razonable para quién, ¿no? Y en base a qué. Y restringir significativamente la posibilidad de dividir contratos, o sea, realizar asignaciones múltiples y permitir sanciones más severas a proveedores que incumplan los contratos. Yo ayer estaba escuchando que un proveedor que incumple aquí en Ecuador lo sancionan por 5 años al menos, ¿no? No puede participar en las compras públicas. En México es de 1 año. Y son procesos muy complicados. Y son tan complicados que a veces los compradores no tienen incentivos, ¿no? Entonces hacen hasta lo imposible para que el contrato termine y termine bien, ¿no? Pero entonces son sanciones muy bajas y son sanciones que rara vez se aplican, ¿no? Y pues esperemos que pronto terminar esa opinión y proponerla al Congreso. Y por último, nada más les quiero comentar que la ley de competencia se reformó primero en el 2006 y en el 2011. Y se le dio más facultades y más poderes a la comisión. Y yo ayer comentaba que, bueno, de hecho felicitaba a Ecuador por la ley de competencia que tiene. Nosotros nos tardamos 18 años en lograr sanciones del 10% de las ventas anuales, y en la legislación de competencia de Ecuador se contempla incluso el 12% de sanciones por prácticas anticompetitivas. En México nos tardamos 18 años para llegar a ese monto de multas, ya lo tenemos. En México podemos sancionar penalmente a los miembros de un cártel, se pueden ir a la cárcel de 3 a 10 años. Tenemos mejores instrumentos de investigación, además de los allanamientos, ahora tenemos la facultad de utilizar tecnologías forenses más sofisticadas. Y bueno, con base en esas 3 sanciones, pues nosotros creemos que se va a crear un efecto disuasorio. Es difícil detectar un cartel, pero ahora si lo detectamos, pues las sanciones van a ser muy severas, ¿no? Incluso de cárcel.
Entonces eso puede desincentivar e inhibir la colusión en las compras públicas, porque si a los proveedores del IMSS, si los hubiéramos juzgado bajo esta nueva ley, ya estarían en la cárcel los ejecutivos y hubieran tenido multas muchísimo más altas, ¿no? Y por último, también en la comisión tenemos, bueno, la política de competencia prevé un programa de inmunidad. Este programa de inmunidad lo que hace es, bueno, anteriormente acogía solo a las empresas que eran parte de un cartel, pero que ya no querían formar parte de un cartel y lo querían denunciar, podían acogerse al programa de inmunidad y si aportaban información que llevara a la sanción del cartel, entonces se les aplicaba una sanción de un salario mínimo, o sea, nada. Y además protegía su identidad. Ahora también este programa de inmunidad acoge a los directivos de las empresas precisamente para que no se vayan a la cárcel si es que quieren denunciar un cártel. Y bueno, creemos que con las acciones que ha llevado a cabo la comisión y con estos poderes, pues podemos perseguir de manera más efectiva estas prácticas y lograr que el Estado pues ahorre mucho más dinero para que pueda ser invertido en las muchas necesidades que tiene mi país, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya sido de interés y de utilidad y muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención de Heidi Sada y continuamos con la exposición de Grace Llerena, representante del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, quien nos hablará acerca de la economía popular, solidaria y compras públicas. Bueno, buenos días con todos y todas. Para nosotros el Instituto de Economía Popular y Solidaria es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en un espacio de importante debate y reflexión que gesta la Superintendencia de Control de Mercado. Les agradecemos mucho la invitación y también la oportunidad de comentarles un poco más lo que es la economía popular y solidaria y cuál es el rol que está cumpliendo en el tema de compras públicas. Entonces, nuestra participación se titula así: vinculación de la economía popular y solidaria al mercado de las compras públicas en el marco de la competencia. Pero para aquello me parecía importante que podamos ir tomando algunas ideas fuerzas de lo que es la economía popular y solidaria y de lo que nosotros pensamos que es la economía popular y solidaria para ir comprendiendo mucho mejor su rol. Entonces, en la economía popular y solidaria hay un tema fundamental. Hola. Entonces, hay varias ideas fuerzas fundamentales. Cuando nos hablan de economía popular y solidaria, quiero plantearles que nos hablan de pluralismo y diversidad. Hay diferentes formas de organización en economía popular y solidaria, como vamos a ver un poco más detalladamente, que hacen productos y servicios que se venden en el mercado, pero no todos se venden en el mercado. Y esos productos que no se venden en el mercado se van al autoconsumo. Pero tenemos pluralismo no solamente por las diversas formas de organización, sino porque hay diferentes prácticas en todos los territorios que se impregnan de la cultura que también hay en los diferentes territorios. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, no es que estamos hablando de baja calidad, hay complejidad y hay sinergia. Y vamos a ver los importantes resultados que tenemos y por supuesto lo mucho que hay que seguir trabajando por aquello. Las formas de organización que existen en economía popular y solidaria también se caracterizan por algo fundamental: el trabajo colectivo y la propiedad colectiva. Entonces, cuando insertamos bienes y productos de la economía popular y solidaria en las compras públicas o en el mercado privado,
esas organizaciones tienen este tipo de gestión interna en la actividad económica. Y cada vez que hacemos eso, estamos movilizando un conjunto muy importante de familias, un conjunto muy importante de esfuerzos, de recursos, de energías para poder producir estos productos y servicios. Entonces, estamos contribuyendo también a la habilitación económica de aquellos que no tenían posibilidad de vender de una forma sostenida en el mercado, pero adicionalmente buscamos que las personas que no tengan todas las condiciones adecuadas generen un mecanismo de superación de la pobreza. No decimos que vamos a reducir absolutamente la pobreza porque es un problema estructural, pero sí se puede contribuir a aquello. Y sobre todo, si pensamos que los productos y servicios se permiten vincular en el mercado, también hay un aporte sustancial de la economía popular y solidaria en la realización del cambio de la matriz productiva. La pregunta es ¿por qué? Porque estos productos y servicios que se hacen a nivel nacional se consumen a nivel nacional, entonces buscan satisfacer la demanda doméstica. Y cuando ya se satisface la demanda doméstica, se busca exportar, pero buscamos que los productos que se generen aquí mismo no tengan una alta importación de insumos, sino sean insumidos también por el abastecimiento local, que eso hace un importante dinamizador de la matriz productiva. Entonces, para entrar al tema del cambio de la conceptualización de la economía popular y solidaria y saber de qué actores estamos hablando, que son diferentes a las MIPYMES y por tanto participan en algunos mecanismos congruentes con las MIPYMES en las compras públicas y en otros mecanismos muy diferenciados, tenemos que entender qué son los actores de la economía popular y solidaria. Y cuando hablan de actores de la economía popular y solidaria, generalmente hay que deconstruir un concepto común, y por eso planteé dándoles algunas ideas fuerzas, y les voy a plantear qué no es de economía popular y solidaria para decirles qué es de economía popular y solidaria. Eso. Entonces, generalmente cuando nos hablan de economía popular y solidaria pensamos que son esos emprendimientos pequeñitos, que son marginales y que todos están destinados al fracaso. Entonces dicen, eso es la informalidad. Pero informalidad no es de economía popular y solidaria. Todo aquello que ustedes ven que es ilegal, que dice todo aquello que no ha sido reconocido por el Estado o registrado por el Estado es ilegal y es de economía popular y solidaria, eso no es de economía popular y solidaria. También nos plantean que son residuales, que son muy pequeños, que son marginales. Tenemos cooperativas, asociaciones que son tan grandes como las corporaciones que existen en el país, entonces no son pequeñas. Tenemos otro paradigma que nos plantean es que no son innovadoras. Si no son innovadoras, no tenemos productos y servicios de calidad y además que compendien la innovación, no solamente de ciencia y tecnología, sino también de nuevas prácticas de hacer los bienes y servicios, que creo que eso es fundamental para plantear un concepto más amplio de lo que es innovación. Entonces, también nos dicen economía popular y solidaria y uno liga solo a la producción agropecuaria. La economía popular y solidaria no solamente es comercio y servicios, sino también es producción. ¿Y producción de qué? De temas agropecuarios también, pero también de temas de manufactura y de importantes aspectos de manufactura. Decimos que la economía popular y solidaria no tiene capital y no tiene acceso a crédito. Lo interesante es que ellos mismos gestaron formas de financiamiento que se tienen que ir perfeccionando en el tiempo y que muchas están sólidas y otras tendrán que irse perfeccionando en el tiempo, pero ellos mismos han gestado esa posibilidad y ahora desde el Estado se busca consolidar la posibilidad de ahorro y crédito que tienen, desde las cajas, bancos comunales, cooperativas, bingos, fondos mortuorios, que muchos de nosotros habíamos escuchado. También nos plantean que hay baja calidad del trabajo y de los productos, que ya les había dicho que realmente es un tema que hay que deconstruir y ver que hay importantísimos productos de la economía popular. Por ejemplo, tenemos una planta en el Tena que es Cadari, que ya tiene 5 premios internacionales a las tabletas de chocolate que está vendiendo a nivel internacional y consolida en su producción de cacao como 1.500 chacras, y es muy interesante ver que no son productos de baja calidad, sino son reconocidos aún internacionalmente. Y sobre todo un tema fundamental, la economía popular y solidaria no es de pobres para pobres, no es de los pobres del bono para venderles a los otros pobres del bono, porque quizá los otros pobres del bono no tendrán cómo comprar esos productos de alta calidad. Entonces, son temas fundamentales que hay que plantear que no es de economía popular y solidaria. Ahora planteémonos qué es de economía popular y solidaria.
es para acá. No es para acá. Es más lento que mi apresuramiento. Entonces, creo que hay que plantear dos temas fundamentales. Tenemos un concepto de economía popular y uno de economía popular y solidaria. No son dos conceptos iguales, son dos conceptos distintos, pero la economía popular y solidaria nace de la economía popular. ¿Y qué es la economía popular? Son todas esas estrategias de generación de recursos que hacen las unidades domésticas. Así como tenemos la economía privada que tiene una unidad fundamental que son las micro, pequeñas y medianas empresas y además los holdings y formas de agrupación, en economía popular hay un ente representativo que son las familias, son las unidades domésticas. Y en las unidades domésticas nosotros tenemos diferentes formas de poder vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, en nuestra familia, que somos 4, probablemente el esposo es el que vende su fuerza de trabajo, puede ser en el mercado público como funcionario público o puede ser en el mercado privado como trabajador asalariado y con esos recursos abona un fondo de trabajo que hay en la familia. Pero también puede ser que la esposa genere un emprendimiento mercantil que genere productos y servicios y vende en el mercado. Pero todos esos recursos también va a abonar ese fondo de trabajo que tiene la familia. Entonces tenemos en una propia familia una persona que vende su fuerza de trabajo en el mercado a través de salarios, sueldo y salario, y otra persona que pragmatiza su trabajo o materializa su trabajo en bienes y servicios, que también los vende en el mercado, pero también se van al autoconsumo. Si estuviésemos en las comunas y nosotros cosechamos, parte de nuestra cosecha se va al mercado, pero también parte se queda al autoconsumo. Entonces, la familia tendrá una posibilidad de tener productos, servicios que se van al mercado y otros que se quedan en el autoconsumo, que son no mercantiles. Entonces, vamos a tratar qué pasa con lo mercantil, porque lo no mercantil no pasa por el mercado, no pasa por el registro del PIB, y en muchos países es un valor muy importante, por ejemplo, el trabajo doméstico, que no está registrado en el PIB porque no va por el lado mercantil. Y ahora, bueno, ya tenemos empleados domésticas asalariadas, pero hace mucho tiempo no teníamos esa posibilidad de registrar el empleo doméstico asalariado como una actividad porque las madres de familia no les pagan aún. A las madres de familia que están en su casa no se les paga por el trabajo doméstico de cuidado de la familia. Entonces eso no está registrado en el PIB y es no mercantil. Entonces hay un tema fundamental en economía popular que esas familias se ligan con otras familias por lazos de afinidad. Y cuando se ligan por lazos de afinidad tenemos un tema fundamental. No sé si es posible pasar a la lámina anterior. Gracias. Tenemos lazos de parentesco. Entonces, quizás nuestra familia que producíamos algún bien o servicio, tenemos la familia del frente, que es parte de nuestros primos o son parte de nuestra parentela. Entonces, entre nosotros buscamos hacer un emprendimiento del producto que nosotros hagamos. Si es confecciones, nosotros producimos una confección, la familia del frente que también se liga por el parentesco otra confección, los de al lado por otra confección que son los otros primos más lejanos, y todos decidimos hacer un emprendimiento ya no individual, sino en un esquema más asociativo o cooperativo o comunitario, porque decidimos juntos que es mejor trabajar para suplir nuestras necesidades comunes, produciendo juntos, comprando insumos juntos y vendiendo juntos. Pero nace de las unidades domésticas de esta decisión de poder trabajar juntos para hacer otras formas de organización que son económicas, para producir, distribuir, comercializar y también para generar ahorro y crédito. Pero no solamente hay lazos de parentesco entre las unidades domésticas, sino también hay lazos de afinidad o de asociatividad. Entonces queremos hacernos una asociación o queremos asociarnos con algunos otros que no necesariamente tengan esa afinidad familiar o ese lazo de parentesco y están en la comunidad o están en la comuna o están en el territorio y ahí generamos asociaciones, cooperativas o comunidades, pero también hay lazos territoriales y básicamente están en el tema comunitario de la sierra o en el tema de las comunas de la costa o también tenemos una importante representación en el oriente, pero tenemos lazos de afinidad, lazos de asociatividad, lazos de territorio o de cultura que hacen que cada una de las familias decida con uno o algunos de sus miembros hacer formas de organización más
colectivas. Entonces ahí tenemos un tema fundamental, les agradezco mucho, que esta es la economía nacional, lo que dice la Constitución, el sistema económico, social y solidario. Y la economía del sistema económico, social y solidario es plural, es decir, es mixta. Tiene una economía privada donde trabajan las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene una economía pública donde están todas las instituciones públicas, el Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, pero también tenemos una economía popular que son todas estas unidades domésticas que les comenté. Y que sabemos que hay una parte que va para el mercado, donde están las MIPYMES, ellos producen y venden para el mercado, no se queda para el autoconsumo, pero también parte de lo que producen las familias se va para el mercado y se va para la economía no mercantil o no monetaria porque es del autoconsumo. Y no todo lo que hace el Estado se va al mercado, no todo lo que se produce en el Estado se va al mercado. Ahora sí. Entonces, tenemos que diferenciar las unidades económicas, o sea, es decir, la economía popular de la economía popular y solidaria. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque la economía popular no es la sumatoria de familias. La economía popular y solidaria no es la sumatoria de familias. La economía popular y solidaria es la sumatoria de personas que han decidido hacer juntas una actividad económica. Entonces, a veces en las mismas familias, cuando hacemos actividades de producción, de circulación, de consumo, no necesariamente respetamos la naturaleza, ni somos solidarios con el resto, ni nos redistribuimos los recursos hasta con nuestra propia familia. A veces sí y a veces no. Y esas son las prácticas que se han buscado generar como alternativa en economía popular y solidaria para que cuando cada una de las familias que quieren participar en una forma agrupada y deciden trabajar juntos, tengan claro varios principios de acción al interno, que es el trabajo es colectivo. Si generamos o si vendemos productos y servicios en el mercado y por eso vamos a tener ingresos, no nos vamos a repartir todos igual si usted no ha trabajado, porque los productos y servicios son resultado del trabajo. Entonces, si hay de 5 no hemos trabajado uno, ¿a quién no le vamos a repartir los ingresos por igual? Al que ha trabajado menos no le vamos a repartir los ingresos por igual, porque el trabajo es colectivo. Otro tema fundamental es que la propiedad es colectiva. Generalmente cuando nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, alguien nos paga porque él es el dueño, no solamente de algunos activos, sino también nos está pagando por nuestra fuerza de trabajo. Cuando nosotros nos organizamos, la propiedad es colectiva. Nosotros somos dueños todos los 10 que estamos en la organización. Y eso también hace que para tomar decisiones seamos más participativos, porque como ya no tenemos un dueño, un único dueño que decide por todos, tenemos que los 10 que estamos decidiendo por nuestra organización, por nuestra propiedad, tenemos que tener decisiones más democráticas y colectivas. Y además tenemos que plantear quién nos representa, quiénes son los gerentes, los administradores, etcétera, pero son unas decisiones colectivas. Y la solidaridad es fundamental, ver al otro para valorar al otro y por tanto valorar su trabajo. Entonces, generalmente en la economía popular y solidaria se busca tener muchos lazos de reciprocidad. Y la reciprocidad es un principio económico fundamental que se ha buscado reinstitucionalizar en economía. Reciprocar es buscar dar al otro de dos formas, interesadas o no interesadas. Por ejemplo, si yo produzco un bien en manufactura o un producto agropecuario y conozco una práctica o un saber de producción que ha ayudado a mejorar eso y no a caer en algunos problemas, voy a ser recíproco con el otro emprendimiento que esté igual en el territorio. Esperando que puedo esperar algo a cambio o no esperar nada a cambio. No esperar nada a cambio implicaría que voy con mis conocimientos y mis saberes a transmitir al otro para que mejore su producción. Y eso mejore la producción de la localidad y además del posicionamiento de la colectividad. Pero hay veces que también podemos reciprocar esperando algo del otro, quizás un intercambio. Si yo le apoyo en estas prácticas y estos conocimientos, él tendrá otras prácticas y otros conocimientos que me ayudan a consolidar mi emprendimiento. Entonces, esa es la lógica fundamental de cómo se maneja la economía popular y solidaria en concepto y cómo se diferencia también de la economía popular. Gracias. Entonces, eso nos conlleva a plantearnos, primero, dónde estamos situados, para plantearnos por qué entramos y cómo entramos a las compras públicas. Entonces, estas formas de organización están situadas en cada uno de los territorios en la economía, en el sistema económico. Entonces, en el sistema económico de aquí en Ambato, o en la economía de aquí en Ambato, ustedes tienen siempre empresas privadas,
siempre tienen las empresas del gobierno, tienen los municipios, tienen el Estado central, pero también tienen asociaciones, cooperativas, comunidades que también están en el mismo territorio. Entonces, siempre tenemos economías plurales en los territorios. Y lo que se buscó con esta nueva constitución, y es lo que estamos construyendo conjuntamente con ustedes permanentemente, es que cambiemos la racionalidad económica que nos dice que la economía, hay que economizar recursos, que solamente hay eficiencia financiera, hay que maximizar los beneficios, minimizar los costos. ¿Cuáles son los costos? La fuerza de trabajo de las familias, los recursos que son la naturaleza. Entonces hay que minimizar todo eso lo menos posible y sacar uno individualmente el máximo beneficio. También nos dicen que los territorios, nos decía la economía antes porque estoy hablando de la anterior constitución de la economía social de mercado, que nos planteaba esta racionalidad económica, y cuando nos plantean esto nos dicen que la economía es atemporal, es ahistórica, porque no toma en cuenta cada una de las realidades culturales y económicas que hay en los territorios, que implican que tengamos iniciativa de hacer otro tipo de actividades que no sean solamente las formas de organización empresariales o seguir gestando formas de organización públicas, sino también unas nuevas formas de organización que ahora se llaman economía popular y solidaria. Entonces nos planteaban que todo tenemos que vender en el mercado, o sea, el principio fundamental de la economía es del mercado. Ahora planteamos que sí hay un principio fundamental en la economía que también es del mercado, pero no solo el mercado, hay algunos otros más. Entonces se planteaba antes a la economía como una institución, al mercado como una institución absoluta y universal. Por eso es fundamental el tema del precio. Si el mercado es nuestra única institución importantísima en economía, el precio es trascendental. Y el precio, ¿quién lo plantea? Esas fuerzas interesantísimas, invisibles, como decía algunos economistas como Adam Smith, la oferta y la demanda hace precio. O sea, son fuerzas invisibles y tenemos un precio, y un precio de mercado. Y esa economía estaba ligada, y su núcleo duro era la racionalidad económica. Ahora, ¿qué está buscando esta nueva economía donde ya asume una nueva forma de organización? Nos dice que hay una racionalidad reproductiva de la vida. ¿Y eso qué implica? Que nosotros, el tema fundamental de la economía es cómo realmente resolvemos las necesidades de la gente, cómo resolvemos las necesidades de la familia, de esa familia que vende la fuerza de trabajo, vende sus productos y servicios en el mercado, cómo resolvemos esas necesidades y deseos legítimos, asegurando que nosotros reproduzcamos nuestra vida, pero también el otro reproduzca su vida. Entonces ya no es del mercado el tema fundamental, sino somos nosotros como personas y nuestras necesidades el tema fundamental. Y nos plantea un sistema económico, social y solidario donde tiene una pluralidad de principios, instituciones y reglas, porque ya tenemos diferentes formas de organización. Y esas diferentes formas de organización ya tienen que tener una eficiencia social para producir, consumir, distribuir, generar ahorro y crédito, es decir, ver las necesidades del individuo y también considerar un tema fundamental que es la naturaleza. ¿Por qué es tan importante la naturaleza cuando debatimos del tema de derechos? Porque con ella convivimos todos los días. Y las acciones locales generalmente son acciones globales. Todos los efectos que tienen efectos territoriales, tienen efectos globales. Entonces nos afecta a todos. Eso nos dice la Constitución, por tanto, que ahora es el sistema económico, lo que les dice el artículo 283, que el sistema es social y solidario. ¿Por qué es social? Porque ya reconoce que la economía no solamente es monetaria, sino también tiene un tema fundamental que es el humano como sujeto fundamental. Entonces, lo que estaba desligado antes, que es lo económico, lo monetario, con lo social, ahora se vuelve a conjugar en la definición del sistema económico. Y además te dice que es solidario por todos los temas de reciprocidad, todos los temas de diferentes formas de gestión que también hay que reconocer en la propia economía. Y les dice que se propone una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, mercado y sociedad. Entonces no se ha eliminado el mercado, sino se incluyeron otros principios como la planificación, la coordinación, se llama autarquía, que son las decisiones internas y soberanas de poder planificar también los temas de producción. Y adicionalmente, busca garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales, todo lo que se va por el mercado, e inmateriales, todo lo que no necesariamente se va por el mercado, que posibiliten el buen vivir. Gracias. Entonces, queda así el sistema económico, social y solidario con todas sus formas de organización. Entonces, nosotros nos vamos a plantear
esa interacción del circulito amarillo con el circulito o con el óvalo verde, que eso es economía popular y solidaria, donde tenemos cooperativas, asociaciones y comunidades. Ese es el marco de acción, conjuntamente con los trabajadores individuales, autónomos, familiares, de las unidades domésticas, es el margen de acción del Instituto de Economía Popular y Solidaria, es a quienes atendemos permanentemente y es quienes la Ley de Economía Popular y Solidaria y sobre todo la Constitución reconoció. Entonces ahora tenemos un quiebre fundamental como Estado. Antes de estas formas de organización no se reconocían por el Estado, ahora ya se reconocieron. Como yo les digo, estamos en el reto fundamental de conocerlas mejor para poder generar políticas públicas más cercanas a ellas. Gracias. Entonces, la síntesis es que este sistema económico, social y solidario y esta economía popular y solidaria tiene este número impresionante de actores. ¿Por qué es impresionante? Porque uno dice que era marginal, entonces vamos a decir cuán marginales son en la representación de actores. Tenemos unidades económicas populares y esos trabajadores autónomos, familiares, domésticos, de acuerdo a la propia información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que hizo un estudio y cruzó varias informaciones que tenemos a nivel de estadística nacional, indican que tenemos 677,000 trabajadores, que se llaman unidades económicas populares para la Ley de Economía Popular y Solidaria. Pero también nos dice un tema fundamental, que tenemos varias formas de organización más colectivas, que son las que les mencioné, y tienes formas cooperativas. En el sector cooperativo tenemos cooperativa de servicios, de consumo, de ahorro y crédito, de producción. Tenemos 3.827 organizaciones, tenemos formas asociativas que igual son de producción, de consumo de servicios, pero menos de ahorro y crédito, que yo sepa, después del Marito me ha de corregir. Tenemos 1.683 asociaciones, tenemos formas de organización comunitarias, 14.600 organizaciones y 35 de integración. Entonces, tenemos como 20.145 organizaciones de economía popular y solidaria que tienen aproximadamente 4.979.000 socios, entre los cuales sí pueden estar estas unidades económicas populares. Entonces, si vemos la masa movilizadora de personas que están vinculadas a la economía popular y solidaria, son bastantes. Es un número importante de la población que tiene iniciativas de producir de otra forma, de consumir de otra forma y de intercambiar de otra forma. Y eso es importantísimo para ir al siguiente paso, es cómo les vinculamos con sus productos y servicios a las compras públicas, que es algo que nos compete, y sobre todo plantear un tema fundamental, la iniciativa de las unidades económicas domésticas de hacer nuevas formas de organización no tiene que ser frenada por el Estado, tiene que ser incentivada, porque es la forma en que la gente decide solventar sus necesidades de una forma autogestionada. Entonces el Estado tiene que hacer el acompañamiento necesario. Si tenemos 3.827 organizaciones cooperativas o si tenemos 1.683, bienvenidas. Lo que buscamos es que esas se liguen y practiquen de una forma adecuada los principios y las prácticas de economía popular y solidaria. Pero el Estado no tiene que frenar, sino tiene que incentivar y además que se vayan alineando esos principios. ¿Cómo se vincula la economía popular y solidaria a las compras públicas? Nos habla el artículo 311 de la Constitución que hay que dar un tratamiento diferenciado a las iniciativas de productos y servicios de estas organizaciones de la economía popular y solidaria. Nos plantea un tema fundamental en el artículo 288 en las compras públicas que dice que hay que priorizar los productos y servicios de la economía popular y solidaria y en particular a través de un mecanismo que son las ferias inclusivas. Entonces tenemos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria nos habla que la feria inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios normalizados y no normalizados provenientes de las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria. Y ya les voy a plantear la diferencia entre hacer los otros mecanismos de contratación pública y por qué la feria inclusiva es importante. También en el INCOP, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice en que acuden las entidades contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios que generen oportunidades a través de la participación incluyente de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes para adquisición de bienes y servicios. También hubo un mandato 8, una reforma al mandato 8 que nos plantea también una motivación para que los servicios tanto de limpieza, de alimentación, de guardianía, sean
externalizados por parte del Estado en general y sean contratados, por ejemplo, por organizaciones de la economía popular y solidaria o con organizaciones de la economía popular y solidaria. Entonces tenemos que hacer hincapié en por qué la feria inclusiva es un mecanismo que nos permite vincular los productos y servicios de la economía popular y solidaria a través de las compras públicas y por qué los otros mecanismos son importantes pero tienen otra lógica de gestión. Entonces, los procedimientos de contratación generalmente hemos escuchado que hay que tener en un marco adecuado de competencia, hay que competir. Pero lo que buscamos es que en las ferias inclusivas no se compita solamente por la calidad, ni por el volumen, ni por el precio, sino por esa capacidad de producción que también tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria. La feria inclusiva no tiene una característica fundamental, es cómo vemos que sea el menor precio posible y que todos tengamos el mismo nivel de competencia para saber que ese es el menor precio posible, nos van a comprar, sino busca que se incluyan el mayor número de actores que oferten sus productos y servicios con esquemas de calidad adecuados a un solo precio. Y ese es un tema fundamental para no entrar en la competencia del precio, sino entrar en las opciones de que la mayor parte de actores se vinculen a esa oferta que se requiere y a esa demanda del Estado que se está planteando. En esa misma, por favor. Si utilizaríamos otro mecanismo de compras públicas, el tema de decisión fundamental es que la mejor oferta tiene que ganar, la que nos genere el menor precio posible y además que cumpla todos los estándares de calidad y oferte todos los parámetros que el Estado requiere, tanto Estado central como los gobiernos autónomos descentralizados. Pero esa es la que gana. Aquí va a ganar aquella que, entendiendo que hay un precio común, igual cumple todos los parámetros exigidos por el Estado en calidad, en volumen, etcétera, pero ya no va a ser el precio el tema fundamental para dejar a uno fuera o incluirle. ¿Y por qué no es un precio fundamental? Porque tenemos otros parámetros de calificación. Participan las unidades económicas populares, que son los emprendimientos unipersonales o familiares, pero también estas formas colectivas de organización. Y como el Estado quiere incentivar que tengamos cada vez más formas colectivas de organización, se da puntos más puntos a las que son asociaciones, cooperativas o comunidades. Además, se considera temas fundamentales. Hay emprendimientos donde tenemos personas de condición de discapacidad, personas son adultos mayores o personas que tienen condiciones de pobreza o de exclusión. Entonces, a ellos también se les incentiva para poder participar, es decir, también se colocan algunos puntos por eso. Y sobre todo, se califica la necesidad de que sean del territorio. Porque podemos comprar aquí y hacer la oferta aquí, o hacer el planteamiento de demanda aquí y comprar de Guayaquil, o comprar de Quito, que generalmente sucede de las ciudades grandes, buscamos comprar los oferentes, esos oferentes, pero se busca que el oferente sea local y que se coloque un punto porque sea local. Entonces eso busca incentivar la producción local. Y si no aplicaríamos ese mecanismo, la calificación depende de la oferta económica, la calidad y el volumen de producción individual que tiene cada uno de los adjudicados, porque ahí no hay múltiples adjudicados como en las ferias inclusivas, hay un adjudicado. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Economía Popular y Solidaria? ¿Cuál es nuestra experiencia? Ahora les voy a contar un tema de cuál es nuestra experiencia, que en varios momentos ha sido positiva, en varios momentos no ha sido tan positiva y creo que son temas importantes de aprendizaje y de reflexión que nos convocan en este panel. Buscamos vincular las demandas del Estado central o de los gobiernos autónomos descentralizados a través de este mecanismo de ferias inclusivas con los actores. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Economía Popular? Apoya desde los pliegos en cómo plantear un pliego, cómo hacer los esquemas de calificación de un pliego, en la negociación con la institución del precio estándar que se va a plantear para todos los actores de la economía popular. Y nosotros, por el otro lado, para que podamos tener esa oferta para la institución pública, convocamos a los actores de la economía popular y solidaria, socializamos todos los requisitos de las instituciones, los precios que están planteando las instituciones, el volumen de demanda que están planteando las instituciones, y entre todos ellos se plantean que requieren un conjunto de actores de la economía popular y solidaria que puedan suplir esa necesidad. Entonces ya no es uno, ya no son dos, ya no son tres, son varios
que necesitan juntarse para suplir lo que requiere el Estado o el Estado central o los gobiernos autónomos descentralizados. Generalmente se hace por feria inclusiva, porque es lo más adecuado para poder incluir a más, pero no decimos que solamente trabaja el Estado con la economía popular por feria inclusiva, también hay invitación directa, menor cuantía, ínfima cuantía, pero vemos que este mecanismo es el más incluyente que se puede aplicar. También estamos aplicando un tema fundamental que son las ruedas de negocios, que generalmente nos dicen que el precio es una construcción del mercado, pero vemos que también el precio es una construcción social, en el que tú puedes juntar al comprador y al productor para definir un precio adecuado entre las partes, que no solamente cubra los costos de producción del productor, sino también le ayude a vivir con dignidad. Y eso nos plantea el reto fundamental de meternos en un concepto que es el comercio justo. ¿Justo para quién? ¿Justo para el que compra o justo para el que vende? ¿O justo para las dos partes? Y eso es un tema fundamental que se tiene que ir construyendo juntos. Entonces, es que siempre hago esta reflexión porque el que compra es una familia y el que vende también es una familia. Y si tienes ingresos para comprar y pudiste hacer productos y servicios, es porque ahí está presente tu fuerza de trabajo. Y ahí vamos al principio de cómo reciprocamos, cómo vemos la reciprocidad de que el trabajo, para tener un ingreso al que trabaja en empresa privada, al que está en empresa pública, ha tenido que trabajar y generar un esfuerzo y por eso le pagan un sueldo o un salario. Pero igual, el que produce un producto y un servicio y vende en el mercado, también tuvo que generar un esfuerzo, que está materializado en un producto y servicio. Entonces, sentarnos en una mesa, hacer una rueda de negocios, implica primero reconocer el trabajo del otro. Y tener, además de eso, la reciprocidad de saber que es esfuerzo del uno, su trabajo, y también del otro, y llegar a un precio justo. Y creo que hemos tenido muy buenas experiencias de eso a nivel latinoamericano. Hay unas interesantes redes de comercio justo, ferias de comercio justo, ferias de trueque, que a mí me parece fundamental que hay que también ir incentivando esas formas del trueque, porque es como veo al uno o como veo de otra forma el trabajo del otro que está materializado en un producto y nos intercambiamos productos, ya no productos por dinero, sino productos por productos o productos por servicios. Y eso hemos buscado fundamentalmente que se ligue en una primera instancia a manufactura y fundamentalmente una muy buena experiencia que ya tiene el Estado 5 años con Hilando al Desarrollo, que no ha sido una tarea sencilla, ha sido una tarea bastante compleja, que ha tenido su punto inicial y ya está consolidándose porque ya son 5 años de gestión repetida y les contaré después los pormenores y las complejidades que también tiene este proceso, pero estamos comenzando con un tema fundamental, la vinculación de los servicios al Estado. Como les comenté que se ha externalizado los servicios de limpieza y de preparación de alimentos y de guardianía, hemos comenzado con limpieza y preparación de alimentos para darles algún ejemplo. Entonces, tenemos con Inmobiliar una cooperativa de limpieza en Guayaquil, ha contratado con Inmobiliar y les han adjudicado $1 millón, por ejemplo. Entonces ya no son contratos pequeños para organizaciones pequeñas. Y eso si sumamos todos los otros contratos que tiene esa entidad, esa organización de la economía popular y solidaria ya tiene acceso a las compras públicas de una forma adecuada, porque ha venido de a poco consolidándose y ya tiene la capacidad para poder cubrir la demanda del Estado. Igual estamos haciendo en la preparación de servicios de alimentación, que a través de todos los mecanismos de las compras públicas, también varios actores pueden participar, asociaciones, cooperativas y comunidades. Yo creo que un ejemplo súper importante para ver cómo funciona esto de mejor dinámica en la comunidad o en la localidad es el Hilando al Desarrollo. Creo que con eso podemos ser más explícitos de cómo funcionan las ferias inclusivas. Siga nomás. Entonces, interesante comentarles que este proyecto o este programa emblemático, porque es un programa emblemático del Estado, está desde el 2007 vigente y ya tiene 5 años de irse consolidando. Desde el 2007 al 2010 tuvimos unos procesos iniciales que son la menor cuantía que ustedes conocen, la cotización, la subasta inversa, que daba como resultado a un único ganador. Entonces se planteó cómo hacemos mecanismos que igual podamos beneficiar no solamente a uno, sino a muchos más. Y ahí aparecen en el 2011 las ferias inclusivas para poder considerar a otros actores que sean artesanos o que sean básicamente artesanos o pequeños productores, que no sean solamente adjudicados unos ni que el precio les excluya, sino sea un precio común para todos. Y nos ha dado unos interesantes resultados que ha podido analizar el Ministerio Coordinador del Desarrollo Social
es que se genera el 25%, hay un 25% de excedentes para estos participantes, a pesar de que son temas puntuales del ciclo costa y del ciclo sierra para el año. Ahí tienen la bondad de seguirme pasando. Hay dos objetivos fundamentales en este programa. Primero es contribuir a la eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación a través de la entrega de uniformes escolares gratuitos a niños y niñas del país, porque son para ellos realmente los uniformes escolares, y también generar un modelo de inclusión económica para los artesanos aprovechando esta oportunidad de mercado. Entonces, una demanda, una necesidad del Estado o un derecho de los niños y niñas de poder acceder a la educación en condiciones adecuadas, también se vincula en cómo podemos generar oportunidades para los actores de la economía popular y solidaria. Generamos espacios de comercialización para el sector productivo artesanal, así como también para las micro, pequeñas unidades de producción. Se reducen las brechas de acceso al mercado público y se incrementa la producción nacional de textiles, porque van a ver que los propios actores de la economía popular y solidaria les compran a las empresas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, y así se encadena la dinámica de este programa. Para poder darles algunos datos, ya que estoy contra reloj. Entonces, vinculamos artesanos, vinculamos también los beneficiarios son los niños y también las empresas textiles, que son locales y nacionales. Entonces, algunos datos interesantes, ustedes pueden ver ahí un histórico de lo que ha pasado en la contratación pública del Hilando al Desarrollo. Ven que en la licitación, en la menor cuantía, en la cotización, sí hubo una dinámica interesante del número de kits con los empleados generados, pero el número de contratados es mucho menor a la feria inclusiva. Y el dato interesante del 2013 es que tenemos 1.570 contratos solo en el régimen costa y estamos ya por adjudicar el régimen sierra. Y ven que los valores que tenemos en el 2012 y en el 2013 van en ascenso porque estamos solo en la mitad de lo que se debería hacer en el año para el programa Hilando al Desarrollo, y eso implica que tenemos posibilidad de incluir a más personas y sobre todo generar más empleos. Y como el Estado también va tomando confianza en este programa, los montos van incrementándose. Ya tenemos 5 años de interesantes experiencias para plantear solamente como conclusión el tema de la competencia. Sí tenemos complicaciones en el momento de identificar que una organización, primero es de la localidad, porque generalmente cuando se plantea este programa tenemos talleres satélites, inmediatamente tenemos talleres satélites simultáneos por todas las provincias, y solamente se colocan esos talleres con las maquinarias para las inspecciones, entonces se presta una maquinaria a otra maquinaria del taller. Eso implica que tengamos que hacer un seguimiento más pormenorizado para que no se aprovechen de las oportunidades y dejen afuera a otros actores. Entonces, también es un proceso de aprendizaje que tiene las propias organizaciones y también el Estado de ir generando un esquema adecuado de competencia, porque ese sí es un esquema adecuado de competencia entre las organizaciones que se vinculen a las compras públicas, pero en los parámetros adecuados. Yo creo que hay retos interesantes para concluir en la posibilidad de vinculación de la economía popular y solidaria a las compras públicas, que no es solo manufacturas, no es solo servicios, tienen productos agropecuarios importantes, tienen servicios muy relevantes también, que no solamente es de alimentación y limpieza para el Estado, y sobre todo es fundamental un tema de una relación más dinámica entre las organizaciones y el Estado. El Estado considerar que hay que priorizar a los actores de la economía popular y solidaria, creo que sigue siendo un reto en el Estado. Hay organizaciones que comprenden, Estado que comprende eso, Estado que no comprende eso. Tenemos también organizaciones que buscan generar una competencia leal con las otras y otras no. Entonces también es un proceso de ir generando unas regulaciones más adecuadas, y la Superintendencia de Control de Mercado tiene un papel fundamental, y sobre todo la mejor comprensión del Estado para vincular con estos mecanismos más inclusivos a los productos y servicios de la economía popular y solidaria y no otros. Y eso ha sido una experiencia fundamental que queremos poner a su consideración y a discusión, porque hay complejidades, pero también hay temas interesantísimos que se pueden replicar. Y sobre todo consolidar esto en el tiempo, porque son procesos que se gestan y se van consolidando en el tiempo. Entonces les agradezco su tiempo y su paciencia también.
Agradecemos de Grace y Arena y nos vamos a tomar un descanso de 15 minutos.